La aparición del aguardiente y de los alcoholes de cereales, es decir, del alcohol, en Europa supuso toda una revolución, a decir del gran Ferdinand Braudel. Puede decirse que el siglo XVI asistió a su nacimiento, el XVII a su desarrollo y el XVIII a su divulgación. Licores de Euskal Herria. El aguardiente se obtiene por destilación, la quema del vino. La operación exige un aparato, el alambique, recipiente de cuello muy largo desde donde es posible destilar el licor y del que griegos y romanos no obtuvieron más que el esbozo. Un solo hecho está fuera de duda. Existen alambiques en Occidente antes del siglo XII y, por tanto, existe la posibilidad de destilar todo tipo de licores alcohólicos. Durante mucho tiempo solo practicaron la destilación del vino los boticarios. El aguardiente, resultado de la primera destilación, y más tarde el alcohol etílico, resultado de la segunda, y en principio exento de toda humedad, se utilizaron como medicamentos. Poco a poco irá saliendo de las boticas el agua vitae, agua de vida, se convertirá en vinum ardens, vino ardiente, o vinum sublimatu, vino sublime, que también era llamado de esta forma. ¿Cuál es la materia prima de estos aguardientes? La uva. Y si bien el papel de inventores, o por lo menos de promotores, correspondió a los comerciantes de Holanda, la destilación de licores pronto se extiende por aquellos lugares donde existen viñas. Al aumentar la demanda de estos productos, la destilación de vinos para aguardiente se va introduciendo cada vez más tierra adentro. En los viñedos de Loira, del Poitou, del Alto Bordelais, del Périgord y del Béarn. El vino de Jurançon es una mezcla de vino y aguardiente. Así nacieron en el siglo XVII los excelentes Cognac y Armagnac, ya a las puertas del país de los vascos. Los monjes de Roncesvalles, que introdujeron las viñas en la comarca de Irulegui, trajeron a esta parte del país de los vascos los primeros alambiques, eso sí, con fines medicinales. Luego serán los comerciantes y toneleros de Saint-Jean-de-Pied-de-Port quienes se dediquen a la destilación. Va a generalizarse el uso doméstico del aguardiente, primero con fines medicinales,
luego como una bebida. En muchos hogares es costumbre dejar macerar distintos tipos de frutas, silvestres o no, para uso privado. Peras, melocotones, frambuesas, endrinas, moras. Son bebidas caseras, cuyas recetas se transmiten de padres a hijos, que se ofrecen a los visitantes o se utilizan para curar el dolor de tripas. En 1897, Pierre-Étienne Brunat, apasionado por los vinos del País Vasco, comenzaba con el negocio de vinos en la localidad labortana de Ustaritz. En 1920, su hijo Jean instalaba la empresa familiar en Saint-Jean-Pied-de-Port. En 1952 se hace cargo del negocio familiar Etienne, hijo y nieto de los anteriores. En 1974, Etienne Brunat, siguiendo antiguas costumbres locales, construye una pequeña destilería donde elaborará y comercializará licores reservados hasta entonces al ámbito familiar. Aguardiente de pera, de ciruela, de frambuesa. Hoy son su mujer y sus hijos, Jean y Martinet, los encargados de llevar adelante la empresa Brunat. Mi padre tenía un sueño, estaba plantar viña, pero como aquí estaba muy difícil plantar viña, pensó en destilar frutas. Y con mi madre se fueron a Alemania, a Alsacia, para ver cómo se podía destilar frutas y tomaron la decisión de construir una destilería en 74. Plantaron una huerta de perales en Armendarize y empezaron a destilar peras, frambuesas, ciruelas y orujo con las viñas que hemos plantado ahora en Irulegui. La tercera actividad es la vinificación en la denominación de origen Irulegui, que está aquí situada en el monte Aradoy, enfrente del puerto de Rosavalles y de Ispegui, situado en el sur-suroeste, arriba de San Juan de Puerto. Hay 4 tipos de aguardientes: la pera Williams, la ciruela, la frambuesa y el orujo. Con 3 aguardientes blancas que se consumen en su juventud a los 2 o 3 años después de la destilación para sacar y apreciar todo el capital aromático. Y la ciruela se mezcla muy bien con el envejecimiento en roble. Entonces proponemos una ciruela envejecida que tiene ahora una edad de 14 años, con un buen equilibrio entre la fruta y los taninos de la madera. Y para apreciar mejor los aguardientes blancas,
hay que consumir entre 5 y 7 grados. No muy fría, porque cuando se consume muy fría se corta aromas. Y entonces hay que beberlas entre 5 y 8 grados. El pacharán también es un licor de origen familiar. En muchos lugares tenía fines medicinales. El primero de sus ingredientes, el arañón, fruto del endrino, ha estado al alcance de todos los montes, barrancos, ribazos y borde de los caminos, principalmente de la zona media de Navarra. Se ha convertido en una costumbre salir a por pacharanes en otoño, cuando el fruto ha madurado. La salida al monte suele realizarse en cuadrillas de amigos, o toda la familia, compaginando la excursión con la recolección, necesariamente muy artesanal, pues el arbusto crece en lugares incómodos y sus espinos impiden que la recogida pueda hacerse con agilidad. La venta de pacharanes en la calle es muy antigua. José Joaquín Arazuri, el cronista de Pamplona de siempre, ya habla de la figura de la pacharanera, un personaje que formaba parte del gremio de vendedores ambulantes pamploneses de finales del pasado siglo. Cuenta Arazuri que estos vendedores en 1898 solicitaron a la Corporación Municipal de Pamplona que les permitiese estacionar y descansar en la vía pública, asegurando que lo harían en lugares donde no iban a dificultar el tránsito. Había el vendedor de cordones de zapatos, la horchatera, el coquero que vendía cocos, el cestero, el pajarero y otros muchos más. Entre ellos la citada pacharanera que gritaba en otoño: «La pacharanera, que se acaban, a los buenos pacharanes». El otro ingrediente para hacer el pacharán es el aguardiente o el anís, también de fácil adquisición en tiendas o bodegas de cosecheros que realizaban destilados para dar una salida a los excedentes de vino. El pacharán se convierte en producto industrial a finales de la década de los 50. La empresa más antigua, pionera de un floreciente sector, es Baines. Fue fundada en 1844 por los Matosi, empresarios procedentes de la Suiza italiana que llegaron a Pamplona y crearon el popular y emblemático Café Suizo en uno de los edificios de la Plaza del Castillo, con entrada por Pozo Blanco. Entonces este hombre monta esta fábrica de licores y empieza a hacer ron suizo y especialidades un poquito de su país. Posteriormente, esto lo compra en el año 61, 59 aproximadamente, Daniel Baines y José Ibáñez y Severino García, que eran familia los tres. Entonces son ya nuestros padres los que se dan cargo de esto y posteriormente mi primo y yo. Fabricábamos de todo, era una empresa que se dedicaba a elaborar todo tipo de artículos y era la época del granel. Entonces, cuando se prohíben los graneles, en el año, creo recordar, 83, viene la prohibición del granel y entonces nos tenemos que especializar ya en el tema nuestro, que era un poquito más el pacharán que lo demás. Todavía se conservan y utilizan para la maceración de pacharán con anís las viejas cubas de castaño y de roble que había en aquellas instalaciones.
Desde 1959 se embotelló y etiquetó el pacharán, por lo que pudiera ser Licores Baines una de las primeras en sacar al mercado el producto embotellado tal como se está haciendo hoy. Los diferentes tipos de pacharán Baines se consumen sobre todo en Navarra, aunque cada vez son más conocidos en otras comunidades. El futuro de este licor que recomiendan beber frío y del año está por tanto asegurado. Pienso que es un producto que está muy arraigado ya a nuestras costumbres y a nuestro pueblo, y entonces esto pienso que continuará siendo un producto para siempre. Aparte ya se va a salvar el escollo que había de que es un producto salvaje y que no era cultivable, porque ya se va a poder cultivar gracias a unos estudios que se han realizado por parte del Consejo Regulador con el ITGV y el Gobierno de Navarra, y entonces parece ser que se puede ya cultivar el producto en breve, con lo que ya pues materia prima no nos va a faltar y por tanto pues tendrá continuidad. Uno de los licores navarros de mayor tradición es la pachaca, un licor elaborado a partir de la manzana silvestre, troceada y dejada macerar. Originalmente se utilizaba aguardiente, hoy es más frecuente el anís. La pachaca pues, se hace con una fruta silvestre, que es una manzanica silvestre. En Navarra pues, hay en varias zonas y se le llama de diferentes maneras. Pues yo he oído que se le llama sagarcho, he oído que se le llama sagarrabasa, he oído que se le llama sagarmiñe, en la zona de Tierra Estella, y hay pues por todas las zonas de montaña, en la zona de Aralar, de Urbasa, en la zona del Valle de Erro, aquí en el Baztán, ahí en la zona de Monreal, en todas las zonas un poco de montaña. Entonces son árboles sueltos, manzanos silvestres, que no son injertados ni son cultivados. Están en zonas de robledales, en zonas de hayedos, en zonas de lechales, y son árboles sueltos que pues, es difícil encontrarlos. Bueno, no es muy difícil, hay que darse la paliza para conseguir unos pocos kilos de fruta. En Arizkun tiene su sede la licorería Baztán. Una de las pocas empresas que produce industrialmente este licor. Aunque tienen a gala pertenecer a la Asociación de Productores de Alimentos Artesanos de Navarra. La pachaca se ha hecho en los caseríos lo mismo que el pacharán, se ha hecho para casa, coger las manzanitas, meterlas en anís, dejarlas tiempo y al final pues sale un licor de tono rubio amarillento, muy fino, un poquito más suave que el pacharán, y con sabor a manzana y con un fondo de anís. Entonces aquí llegan, la pesamos, luego la seleccionamos un poquito, quitamos las que vienen un poco tocadas o malas, las lavamos de inmediato y las metemos a macerar en un anís que preparamos aquí. Un anís a base de aceite esencial de matalauga, del anís matalauga, con azúcar y alcohol. La maceración puede durar pues rondando el año, mínimo 6 meses, pero cuanto más está, pues casi mejor. La manzana va soltando cada vez más sustancia. Pues una vez que tenemos el macerado, lo que hacemos es sacar los macerados y filtrarlos.
Entonces aquí tenemos un filtro de placas pequeñito, en plan casero, y lo que hacemos es filtrar pues un par de veces o tres. Primero se le hace un filtro de devastación y luego al final se le da un filtro esterilizado, para que no haya ninguna impureza y ya se quede el líquido listo para embotellar. En la licorería Baztán, además de la pachaca, se fabrican más productos. El pacharán, una serie de digestivos como son el licor de menta, té negro, manzanilla o regaliz de palo. Chacolí, elaborado con una uva de la zona. Y hasta un licor que se obtiene de la feijoa, una fruta tropical. El licor más antiguo de cuantos se fabrican de forma industrial en el País de los Vascos es Izarra, una bebida muy popular al norte del Bidasoa, con casi un siglo de existencia. Sus orígenes se remontan a 1890. En ese año se instala en la Petit Bayonne Joseph Garrateau, que se dedica a la elaboración y venta de vinos y aguardientes. Recorriendo los caseríos del país, recogió un sinfín de recetas de bebidas. Entre ellas, una escrita en un papel fechado en 1835. Partiendo de ella, y tras numerosos intentos, en 1904 comenzaba en Hendaya la fabricación del licor Izarra. Tuvo numerosos propietarios hasta que en 1981 la empresa fue comprada por Cointreau. En realidad, Izarra es un licor elaborado a partir de plantas y especies maceradas en alcohol, con azúcar refinada y agua pura. El llamado Izarra verde tiene 16 plantas y especies. Y el Izarra joven, 14. Entre estas especies, la menta, la nuez moscada, la canela. Bon, donc ici nous sommes dans la deuxième partie de la fabrication de l'Izarra, après la première partie que vous avez vue qui est de faire les venus, c'est-à-dire un mélange de plantes avec des poids bien précis à mettre dedans. Donc cette venue étant finie, je l'amène dans l'alambic, dans lequel j'ai mis 60 litres d'eau et 50 litres d'alcool. Je verse mes plantes, je referme mon alambic et j'ouvre la vapeur. La distillation va pouvoir commencer. Alors nous travaillons avec de l'alcool de betterave qui titre 96 degrés. Ces mélanges vont être portés à ébullition à l'aide d'un chauffage à vapeur d'eau qui se trouve sous la table. Les vapeurs d'eau et les vapeurs d'alcool seront triées au niveau de la colonne rectifiée. Seules les vapeurs d'alcool vont traverser, passer dans le col de cygne pour être refroidies dans le bac réfrigérant.
Et à la sortie de ce bac réfrigérant, nous allons récupérer l'extrait qui va servir à fabriquer la liqueur Isara. Voilà, donc sur cette table, vous allez voir tous les ingrédients qui vont entrer dans la composition de la liqueur. Ici, vous pouvez voir l'extrait, c'est le liquide que l'on va récupérer à la sortie de l'alambic. C'est un extrait qui titre 80 degrés. Pour fabriquer les liqueurs, nous allons rajouter les macérations de fruits. C'est les bocaux que vous voyez ici. Alors ce sont des pruneaux, du brou de noix et des coques d'amandes que nous mettons à macérer dans de l'alcool pendant 1 an. À la fin de ces 1 an, ces ingrédients seront réunis et nous y rajouterons de l'armagnac. En troisième position, nous fabriquerons le sirop qui va entrer dans la composition de ces liqueurs. Donc la fabrication du sirop se fait dans les bassines. Pour Isara jaune, il sera fait avec de l'eau, avec du sucre de betterave et du miel d'acacia. Pour Isara verte, nous remplacerons tout simplement le miel d'acacia par du glucose. Tous ces ingrédients seront ensuite réunis dans une cuve d'assemblage et une fois le mélange bien préparé, nous colorerons ces liqueurs. Nous colorerons Isara jaune avec du safran et nous colorerons Isara verte avec un colorant. Ces liqueurs iront ensuite vieillir pendant 6 mois dans des foudres de chêne et au bout de ces 6 mois, ces liqueurs seront terminées et mises en bouteille. Et donc à la fin de la fabrication, c'est-à-dire des 18 mois, nous aurons une Isara jaune, une Isara verte à 40 degrés.